Hoy, viernes 14 de marzo, se cumplen 5 años de la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria de la COVID-19. La comunidad universitaria se ha vestido de gala este viernes para celebrar los 50 años de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras. La borrasca Conrad sigue azotando el campo de Gibraltar, donde este viernes se mantienen los avisos amarillos por lluvias y tormentas. Hola, muy buenas tardes. Este último temporal está dando esta tarde un pequeño respiro, aunque parece que no por mucho tiempo. La previsión meteorológica es que las lluvias vuelvan el domingo y sean especialmente intensas durante la jornada del próximo lunes. Después de la preocupante sequía que sufría la zona, estas precipitaciones se agradecen, especialmente en el campo y los pantanos, que ofrecen una imagen que produce una sensación de alivio. Tras el paso de la borrasca Hanna, Conrad ha sido la que ha estado azotando estas últimas horas el campo de Gibraltar, donde la Agencia Estatal de Meteorología mantenía hasta esta mañana los avisos de riesgo amarillo por lluvias y tormentas. Por el momento se han desactivado esos avisos ante una mejoría de las condiciones. También el fuerte viento de poniente ha amainado después de que ayer fuese el gran protagonista, más incluso que las precipitaciones. El paso de estos temporales sigue sin tener consecuencias de relevancia, por suerte, en la ciudad. Sí se han visto afectadas las conexiones marítimas, que esta misma mañana recobraban la normalidad, solo con cancelaciones aún en la línea entre Tarifa y Tánger ciudad. En cuanto a los problemas que hubo en el municipio, como decimos, principalmente debido a la fuerza del viento, los bomberos tuvieron que actuar ante caídas de ramas, de un árbol sobre un vehículo, el derrumbe de un muro, la retirada de un poste de la luz y un balcón de hierro, además de afianzar una chapa metálica en una nave, una marquesina y supervisar el estado de la cubierta de un polideportivo. Las incesantes lluvias están teniendo un espectacular reflejo, como decimos, en el estado de los embalses, una situación impensable hace unas semanas cuando afrontábamos un año hidrológico marcado nuevamente por la sequía severa que nos ha acompañado en los últimos años. Este viernes, con los últimos datos actualizados a las 5 de esta tarde, el embalse de Charco Redondo ronda ya el 55% de su capacidad, mientras que el de Guadarranque supera el 74%, unos índices de reserva de agua que suponen el doble de la que almacenaban los pantanos en las mismas fechas del año pasado. Los embalses que abastecen de agua a los municipios del campo de Gibraltar se encuentran ya al 63,7% de su capacidad, sobrepasando ya la barrera de los 100 hectómetros cúbicos, con un total de 103,54. Es el asombroso balance que deja una borrasca que aún mantiene la previsión de lluvias persistentes en los próximos días. El dato supone casi un 20% más de agua almacenada que hace justo una semana, cuando las reservas comarcales eran aún del 45,3%, y el doble de agua que hace un año, cuando el campo de Gibraltar se encontraba al 33,3% de sus reservas. El embalse de Guadarranque es el que ofrece unos niveles más solventes, con un total de 60,75 hectómetros cúbicos. Esto supone un 73,06% de su capacidad. Los niveles en el pantano de Castellar son de casi 20 puntos más que la semana pasada, cuando aún almacenaba 42,46 hectómetros cúbicos, y el doble que en las mismas fechas del año pasado, cuando registraba 31,95 hectómetros cúbicos. Charco Redondo, por su parte, se encuentra este viernes ya al 54,5% de su capacidad, con 42,79 hectómetros cúbicos. Son más de 10 puntos por encima de la semana pasada, cuando almacenaba 31,8 hectómetros cúbicos. El pantano de los Barrios se encuentra también al doble de reservas de agua que el año pasado, cuando el índice que ofrecía era de 22,14 hectómetros cúbicos. Las distintas borrascas de las últimas semanas están suponiendo unas precipitaciones que han invertido la situación de sequía que soportaba la comarca en los últimos años. Con estos índices, desde la Mesa de la Sequía de la Mancomunidad ya contemplan poner fin a las restricciones en un plazo máximo de 2 semanas, una vez que la Junta de Andalucía celebre la Mesa de la Sequía y autorice, mediante decreto, el levantamiento de las medidas excepcionales que limitaban el consumo. La previsión, además, es que las lluvias persistan. La Agencia Estatal de Meteorología prevé lluvias durante todo el fin de semana y el resto de días de la próxima semana.
La jueza del juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de la línea ha dictado el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias abiertas tras la denuncia presentada por el inspector jefe del puesto de control de la línea en la verja de Gibraltar, que denunció a sus superiores por entender que en la frontera no se podía aplicar la normativa Schengen al tratarse de ciudadanos extracomunitarios. Sin embargo, el juzgado con este auto respalda la medida de eximir a los gibraltareños del control de pasaporte en función del acuerdo entre España y Reino Unido en el marco de las negociaciones que se mantienen para definir el protocolo que regirá esas relaciones con Gibraltar tras el Brexit. Según el auto, el inspector jefe denunció a su superior jerárquico por una serie de irregularidades. Aseguró que fue obligado a incumplir la normativa vigente respecto a la entrada en territorio nacional de personas no nacionales de la Unión Europea, en especial de ciudadanos gibraltareños quienes gozaban de un trato privilegiado. Además, denunció la falta de respuesta a su solicitud de recibir órdenes por escrito sobre el control fronterizo de los gibraltareños y de los vuelos relacionados y cuestionó la reorganización del puesto fronterizo, que pasó a depender de una unidad más numerosa. La jueza ha señalado que los hechos denunciados abarcaban cuestiones administrativas y políticas, además de problemas laborales internos de la Policía Nacional. Por ello, ha considerado que estos temas debían resolverse dentro del ámbito de la institución o, en su caso, en la jurisdicción social. Además, la jueza ha indicado que los hechos no presentaban indicios suficientes de criminalidad, citando el principio de intervención mínima del derecho penal. El informe de la Jefatura Provincial de Operaciones de la Comisaría Provincial de Cádiz, solicitado por el juzgado, señala que desde el 1 de febrero de 2020 los ciudadanos gibraltareños no necesitaban sellar sus pasaportes al cruzar el puesto de control de la línea, una excepción enmarcada en las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido. El Ayuntamiento abonará a los trabajadores de Soco Service las cantidades que les debe la empresa concesionaria del servicio de salvamento en las playas durante el pasado verano. Así lo ha confirmado el alcalde durante una reunión con los afectados. El alcalde José Ignacio Landaluce ha trasladado el compromiso del Ayuntamiento de pagar el dinero que la empresa Soco Service dejó a deber a sus empleados tras la temporada de playas en la que la firma concesionaria prestó el servicio de socorrismo y salvamento. En una reunión con los trabajadores afectados, el primer edil ha explicado que la institución municipal viene trabajando desde hace meses en la búsqueda de soluciones a un problema que, tal y como defiende el andaluce, no es de su competencia, pero consideraba necesario dar respuesta a una situación que entiende que es injusta para un colectivo de profesionales que el pasado verano desarrolló una excelente labor en las playas. Los trabajadores han empezado hoy mismo a cumplimentar la documentación redactada por los servicios municipales para liquidar las cantidades que se les debe lo antes posible. José Manuel Rodríguez Saucedo ha sido elegido secretario general de UGT-FICA, la Federación de Industria, Construcción y Agro de Andalucía. El líder sindical de Algeciras ha recibido el 93,46% de los votos durante el congreso celebrado en Jerez. El 7º Congreso de UGT-FICA Andalucía finalizaba con la elección de la nueva comisión ejecutiva que va a liderar la Federación de Industria, Construcción y Agro durante los próximos 4 años. La ejecutiva seguirá encabezada por el sindicalista algecireño José Manuel Rodríguez Saucedo, quien ha sido elegido secretario general de la Federación en ámbito regional con el 93,46% de los votos de los delegados que se han dado cita en el Congreso que clausuró el secretario general de FICA a nivel nacional, Mariano Oya, quien felicitó a Saucedo y agradeció el respaldo que trasladó la Federación Andaluza en el Congreso Confederal de UGT, un foro en el que la Federación planteó debates relacionados con el proceso de transformación que está viviendo la industria. Manuel Cózar, presidente de la Asociación de Transitarios de la Bahía de Algeciras, ha sido nombrado vicepresidente de FETEIA, la Federación Española del Sector. El Comité Ejecutivo de FETEIA, la Federación Española de Transitarios, ha fortalecido su estructura con la incorporación de 2 nuevas vicepresidencias nombradas durante el último encuentro que ha reunido a las entidades que representa este sector profesional. Una de ellas ha recaído en Manuel Cózar, presidente de la Asociación de Transitarios ATEIA Bahía de Algeciras. Esta ampliación tiene como objetivo optimizar la gestión y representación de la Federación con el fin de ofrecer un servicio de mayor calidad a las empresas asociadas. Durante la reunión se aprobó
publicó la memoria de actividades del año 2024 y el informe anual de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. También se ratificaron los protocolos de prevención de acoso sexual y laboral y se afianzó la estrategia para reforzar lazos con otras organizaciones de transitarios, tanto en Europa como a nivel global. Otra de las líneas de trabajo es la representación de los intereses del sector ante las administraciones y grupos parlamentarios. Entre otras medidas, reclaman una mayor presencia del sector privado en los consejos de administración de las autoridades portuarias. Hoy es 14 de marzo, se cumplen 5 años de la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria de la COVID-19. Comenzaba entonces el confinamiento por la pandemia del coronavirus, que supuso la paralización de las actividades no esenciales en todo el país, el cierre de colegios, de empresas y la prohibición de salir de casa, salvo para lo indispensable, como por ejemplo hacer la compra. Empezábamos a familiarizarnos con imágenes de sanitarios protegidos por EPIs, mascarillas, hospitales colapsados, morgues improvisadas, calles vacías y, a partir de finales del año 2020, las vacunas. Fue el 14 de marzo de 2020 cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretaba el estado de alarma en el país ante los elevados casos de coronavirus destacados por todo el territorio nacional que empezaban a colapsar los hospitales. Una decisión que marcaba el inicio de una pandemia que cambió nuestras vidas, cambió nuestra forma de relacionarnos, de saludarnos, de trabajar, de ir al médico, de estudiar, en definitiva una crisis sanitaria que alteró todas nuestras rutinas. Nos acostumbramos a términos como confinamiento, cuarentena, distancia social, desescalada, gel hidroalcohólico y, por supuesto, a las mascarillas, que se convirtieron en obligatorias en cualquier situación y a las que nos tuvimos que acostumbrar mayores y pequeños. Precisamente ellos, los niños y los jóvenes, se tuvieron que adaptar también a una nueva forma de asistir a clases. Primero fue la suspensión de la actividad docente presencial en marzo de 2020 y así se mantuvo hasta que finalizó el curso. Meses después de numerosas reuniones, volvieron a abrirse los colegios y los institutos con un protocolo y numerosas medidas establecidas en cada centro para evitar los contagios entre alumnos y profesores y con una enseñanza telemática alternativa. Medidas que también marcaron la actividad portuaria con la suspensión de la operación Paso del Estrecho, la cultura sin Semana Santa y las fiestas sin ferias, sin carnaval y sin nuestras tradiciones, así como la actividad comercial y la hostelería. Sectores que tuvieron que parar en seco tras declarar el estado de alarma y que después de unos meses de verano que aliviaron las consecuencias económicas que la pandemia dejaba en sus negocios, los que resistieron a esos primeros meses de COVID continuaron pendientes, por un lado, de las medidas que establecían las diferentes administraciones en función del número de contagios y, por otro, de las ayudas que reclamaban para sobrevivir ante esta situación. Y es que de eso se trata, de sobrevivir al virus, de ganarle la batalla al coronavirus que se ha cobrado la vida de 154.490 personas en España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. El 95,5% de los fallecidos entre 2020 y 2023, cuando se dio por finalizada la emergencia sanitaria, tenían más de 60 años. El primer paciente registrado en España con COVID-19 se conoció el 31 de enero de 2020. Se trataba de un caso leve e importado de un paciente alemán ingresado en La Gomera, en las Islas Canarias. 9 días después se detectó un nuevo caso en Palma de Mallorca, Islas Baleares, también importado. En febrero aparecieron los primeros casos en la península, afectando principalmente a la Comunidad de Madrid, al País Vasco y a Cataluña. Según datos del Ministerio de Sanidad, a primeros del mes de abril de 2020, en España había más de 135.000 casos confirmados, cerca de 60.000 pacientes hospitalizados y más de 13.000 muertos asociados a la infección por COVID-19. Así comenzó una pandemia que en el campo de Gibraltar había dejado a fecha del mes de agosto de 2023 52.986 contagios de COVID desde el inicio de la pandemia y 640 víctimas mortales.
El 13 de marzo se confirmaba el primer caso de coronavirus en Algeciras. La Junta de Andalucía confirmaba que en el Hospital Punta Europa había ingresado por coronavirus una persona. Además de este paciente, había 3 infectados más en el campo de Gibraltar, confinados en domicilios. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, dictaba un bando municipal que recogía nuevas medidas puestas en marcha por el ayuntamiento para intentar frenar el avance del coronavirus. Por otro lado, el domingo, cuando el estado de alarma acababa de entrar en vigor, más de un centenar de marroquíes que se habían quedado atrapados en Algeciras salían en 5 autobuses. Habían llegado procedente de Italia y tenían la intención de embarcar hacia su país de origen. Ante la imposibilidad de embarcar, debido a que el Reino de Marruecos cortó la conexión marítima con España, quedaron atrapados en Algeciras. Eran unos 150 marroquíes que, tras pedir explicaciones al consulado de Marruecos, habían tenido que volverse a sus lugares de residencia. Durante días, Algeciras amaneció con calles prácticamente desiertas ante la crisis del coronavirus. El refuerzo militar seguía llegando a la ciudad. A las unidades desplegadas por Infantería de Marina del Ejército se sumaron las de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, que realizaban tareas de desinfección en distintas zonas. La presencia policial en las calles y carreteras no decayó, más bien al contrario, se intensificaron los controles para vigilar que la ciudadanía cumplía la prohibición de circular por las vías de uso público, tal y como establece el decreto del estado de alarma. En el mercado Ingeniero Torroja, los comerciantes a las primeras horas del día comenzaban con el montaje de sus puestos y sus productos, un servicio básico y de primera necesidad que se tuvo que adaptar y reinventarse. Por otro lado, la Plaza Alta vacía ofrecía una estampa distinta a la que tendría que tener un 23 de abril, el Día Mundial del Libro, y es que la céntrica plaza algecireña debería de haber estado llena de expositores en torno a la literatura. Aún así, comprar libros era posible gracias a Internet. Desde que se pusiera en marcha el estado de alarma, los ciudadanos emprendimos nuestra lucha particular contra el enemigo invisible. Combatimos el coronavirus quedándonos en casa, en una propuesta que inicialmente iban a ser 15 días y que se prorrogaron otros 15. En cualquier caso, y haciendo uso de la esperanza, desde entonces los que tenían el privilegio de luchar por su salud y la de los demás, confinándose en casa, decidieron dar las gracias a los soldados activos de esta lucha, que no eran otros que los sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los colectivos que nos proporcionaban suministros indispensables para que la vida siga. El puerto de Algeciras se mantuvo operativo para mercancías con el objetivo de contribuir al funcionamiento de la cadena de suministros. La autoridad portuaria sí suspendió la atención presencial en sus dependencias. Los empleados trabajaban desde casa, salvo los servicios mínimos, la policía portuaria y los operadores de medios mecánicos. A finales de año ya comenzaban a recibirse las primeras vacunas, una esperanza ya que a día 30 de diciembre de 2020 el campo de Gibraltar se acercaba al 1.000.000 de casos activos de COVID, después de sumar más de un centenar de contagios en solo 24 horas. La Junta de Andalucía anunciaba que pondría las primeras vacunas en residencias de mayores de las 8 provincias de la comunidad. La comunidad universitaria se ha vestido de gala este viernes para celebrar los 50 años de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras, la ETSIA, medio siglo de vida que quieren conmemorar con una amplia programación que ha arrancado hoy en sus instalaciones. Un acto institucional en el que han participado, además de las autoridades, profesores y alumnos que durante estas 5 décadas han pasado por este centro universitario referencia de la ingeniería a nivel nacional. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras, la ETSIA, comenzó siendo Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica e Industrial, en un principio dependiente de la Universidad de Sevilla, hasta la creación de la Universidad de Cádiz en 1979. Su primer director fue Miguel Borrero Vázquez para la puesta en marcha de este centro universitario. La especialidad que en principio se impartió fue la de Química Industrial, que incluía las secciones de instalaciones y procesos químicos y metalurgia. En el nacimiento de la escuela fue decisivo el impulso de las industrias del campo de Gibraltar, apoyando tanto su creación como la financiación en sus comienzos. Hasta el curso 1982-1983, la escuela no contaba con su propio edificio. Los terrenos fueron cedidos por el Ayuntamiento de Algeciras y la construcción del mismo fue financiada básicamente por el Ministerio de Educación y Ciencia en colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz.
Hoy, 50 años después, se ha recordado todo ese camino que han recorrido en un acto conmemorativo con el que ha arrancado la programación especial de este 50 aniversario, en el que han participado representantes de la comunidad universitaria, además de las autoridades, profesores y alumnos que durante estas 5 décadas han pasado y se han formado en este centro universitario. Hay que remarcar que efectivamente es un centro que trasciende incluso la Universidad de Cádiz. La Universidad de Cádiz no tiene 50 años todavía, pero este centro sí lo tiene. Es decir, es un centro que incluso antes que la Universidad de Cádiz ya estaba realizando esa importante labor de formación en educación superior y que efectivamente es un centro que tiene una implantación en esta zona con una relación muy importante con el tejido empresarial, realizando una labor fundamental de investigación, pero especialmente de transferencia al sector empresarial y por lo tanto una referencia. Bueno, hemos querido un poco que sea un acto que recoja un poquito la historia de todo lo que ha sido la escuela y por supuesto con el papel fundamental de lo que son las distintas empresas, las distintas instituciones privadas y públicas que forman junto con la escuela pues el entramado de lo que es el campo de Gibraltar y son testigos de una simbiosis que ha hecho posible que esta escuela, como bien ha comentado nuestro querido rector, pues surgiera incluso antes que la propia Universidad de Cádiz. Fueron las propias empresas las que reclamaron la presencia y promovieron la creación de esta escuela universitaria y sin su propuesta y sin su financiación esto no habría arrancado en aquellos momentos, ¿no?, en los que se ha situado la historia. Esta escuela se ha implicado, se ha imbricado y ha sido capaz de dar respuesta desde ese profesorado que nunca agradeceremos bastante a esa formación, no solo formación en su capacidad de esa docencia especializada, sino también ese plus que antes hablábamos del alma, ese plus del alma, de un alma joven, de un alma con ganas, con ilusión de hacer mejor nuestra tierra. Gracias a todos los que habéis hecho posible que nuestros jóvenes aquí también se desarrollen, tengan esa capacidad formativa y hayan hecho crecer al campo de Gibraltar. En el acto han intervenido antiguos alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras, desde la primera promoción hasta los estudiantes que se forman actualmente en sus aulas, antiguos directores y además se ha presentado el logotipo que representa este 50 aniversario, obra de un alumno del centro. Tampoco ha faltado la música, de la mano de la Tuna y de la bailaora Mónica Bellido. Con su espectáculo 50 años de historia, se ha puesto el punto y seguido a una programación que incluye exposiciones, conciertos, actividades deportivas, jornadas que se van a desarrollar durante todo este año para celebrar este medio siglo de vida de la ETSIA. Los mayores de Algeciras podrán disfrutar en las próximas semanas de hasta 7 actividades gratuitas incluidas en la oferta de participación activa municipal para mayores, la OPAN, que desarrolla el Ayuntamiento. Un programa diseñado especialmente para ofrecer tiempo de ocio, cultura, deporte y convivencia, en definitiva, para este sector de la población. Esta relación de actos comenzará el próximo martes día 18 en el Centro de Participación Activa de la calle Prim con la charla de efectivos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz que ofrecerán sobre prevención de incendios en el hogar, lo que hará también al día siguiente la Asociación de Pensionistas La Unión. El jueves 20 el núcleo de Pelayo será escenario de la celebración de la actividad cerámica contemporánea, mientras que el martes 25, jueves 27 y miércoles 2 de abril, usuarios del programa Vida Saludable disfrutarán de visitas guiadas al Centro de Interpretación Paco de Lucía. Ya el miércoles 26, alumnos del IES Levante realizarán una visita guiada para mayores por puntos destacados de la ciudad, comenzando el itinerario en el Mercado de Abastos Ingeniero Torroja, mientras que al día siguiente habrá visitas tanto a las factorías de Salazón como al Museo de la Navegación. Ya en abril se desarrollará una visita a las instalaciones del puerto algecireño y esta primera tanda de fechas se cerrará el día 10 de este mes con la actividad Bajo el manto de nuestras tradiciones, en la que un grupo de mayores conocerán la historia del santuario de Nuestra Señora de Europa y de la Cofradía de Columna y Lágrimas. Bueno, ha indicado que desde la oficina del mayor siguen trabajando para que se cumplan las directrices establecidas por el alcalde para que los mayores de Algeciras tengan a su disposición actividades totalmente gratuitas, no solo de ocio, sino también formativas y en materia de seguridad.
Agradecen, dicen, desde el ayuntamiento tanto la acogida que les han brindado los colectivos de mayores como de las asociaciones, entidades y empresas que colaboran para hacer realidad esta tercera edición de la oferta de participación activa municipal para mayores. Cabe recordar que la oficina del mayor, ubicada en el edificio municipal de la calle Regino Martínez, calle Ancha, está a disposición de todas aquellas personas que deseen información sobre estas actividades, pudiendo también contactar a través de la dirección de correo electrónico que ven en sus pantallas. El ayuntamiento sigue inmerso en su actividad de dinamización del comercio tradicional. En este caso, el mercado Ingeniero Torroja se beneficia de una nueva campaña con la que se invita a realizar las compras en el mercado al tiempo que se promociona la marca Abastos 1819 en referencia al año en que los primeros puestos comenzaron a instalarse en la plaza. Los clientes que realicen una compra por un importe mínimo de 10 euros optarán a regalos serigrafiados con ese logo. Estas tazas diseñadas desde el tradicional jarrillo de lata, estas bolsas fabricadas con material reciclado o estas bolsas isotérmicas son los regalos a los que los consumidores del mercado Ingeniero Torroja pueden optar a partir del próximo lunes. Para ello bastará con realizar compras por un valor mínimo de 10 euros, las cuales se canjearán por un ticket regalo que el consumidor deberá entregar en la Delegación de Comercio en Los Bajos del antiguo Hospital Militar, en la calle Convento. Allí, tras la comprobación de los datos personales y de la compra en el puesto del mercado, se le cambiará el ticket por uno de los regalos. Seguimos incentivando, motivando y colaborando con los comerciantes de la pequeña y mediana empresa, esta vez a través de y centrado en potenciar aún más también algo de nuestro patrimonio, que sin lugar a dudas es el mercado Ingeniero Torroja. La campaña dará comienzo el próximo lunes, este lunes, el día 17 de marzo, donde la compra o consumo por importe igual o superior a 10 euros en cualquier establecimiento de nuestro mercado Ingeniero Torroja, ya sea tanto del exterior como del interior. La campaña, que comenzará el próximo lunes 17, está financiada con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y tiene el objetivo de incrementar la afluencia de consumidores al mercado Ingeniero Torroja, tanto en los puestos del interior como en el exterior de la plaza. La Delegación de Mercados entregará un solo regalo por cada participante hasta la finalización de las existencias. La escritora barreña María del Mar Ortega Marchante ha presentado en Algeciras su obra Recuerdos del Almoraima, una historia sobre un lugar histórico en el que la autora vivió durante 14 años junto a su padre, guardes de la finca. La presentación se enmarca en el programa Viernes de Patrimonio, organizado por la Asociación en Defensa del Patrimonio AEPA 2015 con la colaboración del Ayuntamiento. La historia del Almoraima ha cobrado vida a través de las páginas de un libro que nace del cariñoso homenaje de una hija a su padre. María del Mar Ortega ha querido inmortalizar la memoria de su progenitor, Luis Ortega Tocón, quien trabajó durante más de 3 décadas como guardés de esta finca, considerada el mayor latifundio de Europa en el siglo XIX, con 14.000 hectáreas de extensión en el campo de Gibraltar. Bajo el título Recuerdos del Almoraima, la obra se extiende a lo largo de 423 páginas distribuidas en 21 capítulos y 7 anexos con más de 700 imágenes, documentos inéditos y relatos que revelan rincones emblemáticos de Castellar de la Frontera, así como los orígenes de los núcleos de Guadacorte y los Cortijillos en los barrios. La autora expresa que este proyecto ha sido una experiencia inolvidable, destacando la importancia de visibilizar el trabajo de los guardas jurados y de otros oficios tradicionales como los corcheros y carboneros. Para ella, el agradecimiento de las familias de estos trabajadores ha sido el mayor reconocimiento a su labor. El libro lo que hace es mezclar la historia, la rigurosa historia procedente de archivos y demás, con testimonios y vivencias de todas las familias, guardas, corcheros, carboneros que vivieron allí. Por lo tanto, para mí esa parte emotiva yo creo que es un valor añadido a la historia propiamente dicha, con lo cual yo creo que
es ahí donde creo que está el atractivo que está captando al lector. Bueno, tiene 21 capítulos, tiene 7 anexos y en total tiene más de 700 fotografías, de las cuales yo diría que más del 90% son inéditas y proceden pues básicamente de las casi 100 entrevistas que he realizado a diferentes familias, tanto de Castellar, de Jimena, de Gibraltar, de los barrios y luego otras familias que ya he localizado en la geografía nacional. Han sido un total de 3 años. Total, yo no me dedico profesionalmente al mundo de la literatura, lo compagino con mi vida profesional y con mi familia. Todo el mundo me dice que es muy poco tiempo para el alcance histórico que se ha recopilado en el libro, pero yo creo que ahí el secreto ha estado en que el haberme criado en la finca yo sabía perfectamente qué tipo de información buscaba, dónde buscarla, dónde localizarla, y eso ha hecho pues reducir un poco el tiempo de investigación. El libro ha recorrido distintas ciudades de España y en esta ocasión ha sido presentado en Algeciras dentro del ciclo Viernes de Patrimonio, una iniciativa de AEPA 2015 que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Algeciras a través de la Delegación de Cultura y que tuvo lugar en el Centro Documental José Luis Cano. La investigadora Mónica Solís ha presentado la monografía sobre los sitios rupestres de Obispo, Avellano y Pilones en los barrios. El trabajo profundiza en el conocimiento del arte rupestre del campo de Gibraltar y es fruto de las investigaciones previamente realizadas por la autora y recogidas en la tesis doctoral sobre la pintura rupestre en el entorno de la Laguna de la Janda y Sierra del Niño. La presentación ha tenido lugar en el seno del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños en la Mancomunidad, con la participación del vicepresidente de Cultura del ente mancomunado, Pablo García, y el director del Instituto de Estudios, Eduardo Brione, quien recordó la vinculación de Solís con este organismo, al contar ya con 2 monografías publicadas junto a un cuaderno y un artículo en la revista Almoraima. Por su parte, la autora del estudio, investigadora Mónica Solís, destacó la metodología empleada en la elaboración de esta monografía. El arte del extremo sur peninsular, me gustaría incidir que este libro en realidad es una tetralogía, completa la Sierra del Niño, con las 3 publicaciones anteriores, la del conjunto rupestre de Bacinete, la de la cueva, las cavidades de Palomas, magistralmente hecha por Hugo Alberto Mira Perales, y ahora quedaban ahí, habían quedado huérfanos Obispo, Avellano y Pilones. En realidad este libro va desde lo más concreto, que es cada motivo pictórico, en este caso hechos con óxidos de hierro, en cuestión, desbrozándolo desde todos sus puntos de vista, iconográfico, técnico, estilístico, hasta la Sierra del Niño en conjunto y extensible a todo el arte rupestre del extremo sur peninsular. La monografía recoge numerosos aspectos y perspectivas como el marco geográfico del trabajo, las diferentes técnicas de ejecución de las pinturas, la iconografía de las mismas y sus parámetros estilísticos junto a la morfología de los abrigos y su ubicación en el paisaje, plasmando una visión cronocultural del arte de las comunidades prehistóricas que habitaron el territorio. Igualmente, la publicación destaca el valor de la existencia de 2 concentraciones de sitios con manifestaciones artísticas rupestres bien diferenciadas desde el punto de vista geográfico, paisajístico y morfológico, que definieron los sectores geográficos este y oeste en la Sierra del Niño, y plantea el territorio campo gibraltareño como uno de los focos iniciales del arte esquemático en la península, en virtud de la temprana aparición de las comunidades con rasgos neolíticos, corroborando la ininterrumpida ocupación humana en esta área del estrecho y por ende la definición del campo de Gibraltar como uno de los centros iniciales del arte de los primeros productores en la península ibérica. Este fin de semana viene cargado de actividades culturales para todos los gustos. La literatura a través de varias presentaciones de libros, ocio y arte en el mercado artesano de la mano de la asociación Recrearte, teatro con la obra Don't Fuck with Carrie del algecireño Enrique Cervantes o el flamenco con la malagueña Paqui Ríos en el Centro de Interpretación Paco de Lucía. Opciones de todo tipo que tendrán su colofón mañana sábado con el concierto de Tennessee, uno de los míticos grupos españoles de los 80. Tenemos un libro que se presentará por parte del colectivo AEPA por la mañana, por la tarde UFCA, con su calendario de actividades a través de José Manuel Navia. El libro creo que recordar que se titula Un reino maravilloso, será en el Centro
documental José Luis Cano. Nuestra Sociedad del Cante Grande se desplaza al Centro de Interpretación Paco de Lucía y a las 7 de la tarde tendrá la cantaora Paqui Ríos, pero es que tenemos a un algecireño que viene a Algeciras de la mano de la Asociación Amigos del Teatro Pepe Luis Maru. Será en nuestro teatro a las 8 de la tarde, también el viernes, Enrique Cervantes. Estamos muy contentos de que nuestra gente sea profeta en su tierra, así que esperamos que vaya mucha gente a arroparle. Y el sábado pues tenemos las actividades de Recrearte, un colectivo siempre muy activo con su mercado y también con unos talleres de pintura en nuestro museo. Y terminaremos con ese concierto que quedó aplazado y que es el concierto de Tennessee. Pues recordando la agenda cultural, nos marchamos. Ya saben que también durante el fin de semana tienen una cita con la información aquí en Onda Algeciras Televisión a través de nuestros 7 días, el espacio que dedicamos a recordar las noticias destacadas de los últimos días. Así que así nos marchamos. Gracias por su compañía un día más. Adiós.